Buenas tardes, mi nombre es Jesús Netme y soy integrante de un grupo de tercer año de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo de la materia de semiología, impartida por el doctor Claudio Reñé. Mi grupo conformado por Moreno Rudy, Moreno Kenia, Palmero Auriani, Olivo Joel y mi persona, estaremos hablando un poco de lo que son los grandes síndromes respiratorios y su semiología. Comenzaremos hablando sobre el síndrome de condensación pulmonar. Este podríamos definirlo como el conjunto de síntomas y de signos producido por la transformación del parénquima pulmonar en una estructura densa, ya sea causado por una neumonía, una bronconeumonía, un infarto de pulmón o por tumores. Entenderemos entonces que los hallazgos del examen físico en este síndrome varían según el tamaño de la lesión, la superficialidad y el diámetro del bronquio contactante. El ejemplo más típico es el de una condensación pulmonar producida por neumonía bacteriana. Como en toda historia clínica, la anamnesis será un recurso de gran peso en este caso. En el motivo de consulta, los pacientes suelen presentar dolor en puntada de costado, una tos productiva con expectoración hemoctóica y fiebre que también lo acompañan. En cuanto a la enfermedad actual, el paciente al comienzo presenta el clásico dolor pleurítico o en puntada de costado de instalación brusca, con un típico carácter punzante, por lo general lateral infraaxilar, dado así que se le llame en puntada de costado, el cual se exacerba con la tos y la respiración y calma en el decúbito contralateral. Este está presente en las formas superficiales que irritan la pleura parietal, ya que el alveolo no tiene terminaciones nerviosas capaces de originarlo. También se acompaña de tos seca y persistente, que con el correr de las horas se hace productiva con expectoración serosa, luego se vuelve purulenta o un esputo hemoctóico. Otros concomitantes habituales son la fiebre alta de tipo bacteriano y disnea de esfuerzo de intensidad variable según la extensión del proceso. En el examen físico general, en la fase, vamos a encontrar al paciente con una expresión dolorosa y rubicundez producida por la fiebre. En las condensaciones más extensas se puede volver esta disneica e incluso cianótica. En cuanto a la actitud del paciente, este va a estar en decúbito, ya que el paciente toma preferentemente un decúbito lateral hacia el lado sano para disminuir el roce de las hojas pleurales y con ello el dolor. En la temperatura, hay un síndrome febril de tipo bacteriano con cifras altas, en especial en niños y jóvenes. Muchas veces la temperatura puede sobrepasar los 40 grados centígrados. En el examen físico segmentario del aparato respiratorio, veremos que los signos se asientan en la zona del lóbulo o el segmento pulmonar afectado. En la inspección veremos que hay taquipnea por disnea y fiebre, respiración superficial y menor movilidad del hemitórax afectado por el dolor. En cuanto a la palpación, si el proceso es agudo y se localiza en el vértice, se palpa aumento del tono de los músculos trapecio y deltoides de ese lado. Hay disminución de expansión de la base o vértices comprometidos y aumento de la resistencia del hemitórax afectado. También las vibraciones vocales están típicamente aumentadas sobre el área de la condensación. En cuanto a la percusión, se percibe matidez en la zona de la condensación pulmonar si esta es grande y superficial, y en la excursión de las bases pulmonares, esta se encuentra disminuida del lado afectado. En cuanto a la auscultación, en la zona de la condensación, el murmullo pulmonar estará abolido y hay aparición inicial de estertores crepitantes producidos por el exudado alveolar. En la fase de estado, se oye el típico soplo tubario y la resonancia o intensidad del soplo será tanto más grande cuanto mayor sea la superficialidad, el diámetro de la lesión y el tamaño del bronquio contactante. Debe existir además una buena amplitud respiratoria. En cuanto a la auscultación de la voz, puede apreciarse broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona, de acuerdo también a las características de superficialidad, tamaño de la lesión y diámetro bronquial.
y la tos no modifica la auscultación. En exámenes complementarios, la radiografía de tórax, en el inicio aparecerá una opacidad en velo difusa que rápidamente aumenta en densidad y se extiende adoptando en ocasiones una forma triangular con base hacia la periferia. La consolidación del proceso suele traducirse por una sombra densa, homogénea, bien delimitada y que ocupa uno o varios lóbulos pulmonares. Prosigamos entonces con el síndrome de atelectasia. Este es el conjunto de síntomas y signos producidos por un colapso zonal del parénquima pulmonar con reabsorción del aire alveolar y puede responder a un mecanismo obstructivo o no obstructivo. Las causas son variables, un tumor bronquial benigno o maligno, cuerpos extraños, aspiración bronquial del contenido gástrico o compresión externa, ya sea por tumores o adenopatías. La zona colapsada entonces se comporta como una estructura densa de poca resonancia, disminuyendo los fenómenos que requieren una mayor vibración para producirse. El mecanismo más frecuente es la obstrucción completa y persistente de algún bronquio. Para que la atelectasia produzca manifestaciones al examen físico, debe haber un colapso pulmonar importante, que involucre la obstrucción de un bronquio principal o de un bronquio lobular. Prosiguiendo con la historia clínica, nuestro motivo de consulta será un paciente con tos y con disnea. En la enfermedad actual, en la atelectasia por obstrucción total y persistente de un bronquio principal, la sintomatología que refiere el paciente está en directa relación con la velocidad de instalación de la obstrucción. Por ejemplo, en una forma aguda aparece la disnea súbita, intensa, sin calma en ninguna posición. Y en un proceso tumoral, en cambio, el paciente relata tos con expectoración hemoptóica, disnea progresiva, pérdida de peso y astenia. En el examen físico general, este será diferente según la causa y velocidad de instalación, pues en los procesos agudos el paciente está muy disneico, cianótico e inquieto. En los crónicos prevalecen los signos de mal estado general, como la palidez terrosa y la delgadez del paciente. Seguimos con el examen físico segmentario en el aparato respiratorio. En este su estudio es decisivo para la elaboración sindromática. Las manifestaciones son unilaterales y su ubicación es variable según el lóbulo pulmonar afectado. En cuanto a la inspección, en los cuadros crónicos se observa retracción del hemitórax afectado, con disminución del tamaño de los espacios intercostales, desvío de la tráquea hacia el lado de la atelectasia. En las obstrucciones agudas suele instalarse taquipnea. El movimiento de las bases y vértices está abolido. Un hecho especial que puede verse e inclusive comprobarse fijándola con los dedos es la retracción inspiratoria de la tráquea hacia el lado afectado por el tironeamiento de la retracción pulmonar. En la palpación hay abolición de la expansión pulmonar y de las vibraciones vocales. En la percusión, en ella se evidencia la presencia de matidez zonal. Y la auscultación muestra la ausencia del murmullo pulmonar y de la voz. En cuanto a los exámenes complementarios en una radiografía de tórax, en la atelectasia parcial se aprecia como en esta imagen. Hay una opacidad completa del lóbulo afectado y una mayor transparencia de los lóbulos restantes. Así es como culmina la presentación de estos primeros dos síndromes. Esperamos que haya servido de ayuda y les damos muchas gracias por su tiempo.